DJs de Lleida. Amb Manel López Mamomo. Molt bona nit a tots els que us agrada la música. Soc Manel López i una nit més tornem els DJs de Lleida. Avui tindrem el mestre Mike Platinas, que ens porta un dels millors DJs del país, Pedro Cortés, que ens parlarà dels seus premis a l'àmbit internacional, i de José Mota. També comptarem amb el Julio Delgado amb una entrevista a l'autor de Trans X, el locutor Charlie amb una cançó oblidada i J.M. Sánchez amb els clàssics de ball. Com sempre, al final del programa, un vinil espectacular i una de les meves cançons preferides. I ara, el locutor Charlie. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, a Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels èxits oblidats dels 2000, concretament un èxit justament de l'any 2000 que podíem trobar als recopilatoris Todo Éxitos i Portal Mix de la discogràfica Vale Music. És el tema de Blue Storm, Land of Freedom. Impressionant el tema que seguia l'estela del gran Better Off Alone d'Alice DJ. És un temàs d'aquells que no es pot oblidar perquè és una autèntica passada quan el sents no pares de cantar i de votar. Vinga, espero que us hagi agradat. Una abraçada ben forta per tu, Manel, per tots els col·laboradors i per tots els DJs de Lleida. Salut, tele i ràdio! Del locutor Charlie passem a Julio Delgado, de Star 80. Hola Manel, hola DJs de Lleida. Esta semana traemos anécdotas y novedades de un grupo pionero en los 80, clave en el desarrollo del electro y el synth-pop, y uno de los primeros en llevar el sonido electrónico a las pistas de baile de medio mundo. Hablamos de Trans X. Supongo que lo recordáis por temas como Living on a Video, y hoy tenemos con nosotros a Pascal Languinart. Hola Pascal, en esta sección nos gusta descubrir esas anécdotas poco conocidas de los años 80 que se esconden detrás de la música. ¿Nos cuentas alguna? Mael, ¿qué tal estás? Bueno, te voy a contar una historia que lo que me pasó una vez en el 86. Estaba creo que en San Diego, en California, y bueno, en aquella época pues traía toda la música en una bobina de un tape digital analógico, sí. Y bueno, el promotor pues se olvidaron la corriente para conectar la máquina. Así que acabamos de cantar sobre el vinilo de la canción. Sé que viviste varios años en Barcelona. ¿Qué te llevó a instalarte aquí? Sí, que me agrada molt Barcelona, que viví ahí pues unos 7 años desde pues en el 93. Y en aquella época pues presenté mis trabajos, que no era de Transix, pero un disco que se llama Gregorian Waves, donde cantaba en francés antiguo y latín. Así que bueno, me invitaron a cantar con una guitarra así en programas de radio en esta época que surgió, pues estuvo de moda un poco la música New Age, así. No paras de trabajar y pronto arrancas una gira por Europa. Cuéntanos, ¿qué nos puedes adelantar? Y bueno, estaré yo junto con mi esposa Luana, que canta conmigo. Y bueno, estaremos haciendo una mini gira de 8
8 ciudades ahí en Europa, porque luego tenemos que volver porque tenemos actuaciones de cara al mundial aquí en México. Pero hace que siempre nos encanta ir a Europa, nos gusta mucho el bon menjar. Siempre intento ir a Barcelona a ver a mis amigos ahí para comer pimientos del Padrón y bueno, todas las tapas que me encantan. Muchas gracias, Pascal. Te deseamos mucho éxito en tu gira y si puedes dejarnos un saludo a Manel y a los DJs de Lleida. Un saludo para Manel y todos los DJs de Lleida, de Pascal, de Trans X. Hasta aquí la sección de hoy. Un saludo, Manel. Hasta la próxima. Bé, i sense perdre més temps, anem a connectar un altre dia, un dia més, amb el mestre Mike Platinas. Bona nit, buenas noches, Mike, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buena nit a tothom. Bueno, espero que estéis todos bien, porque nosotros, Manel y yo, estamos entusiasmados, porque, ya sé que esto lo he dicho en muchas otras ocasiones, pero hoy es especialmente cierto. Tenemos un invitado absolutamente excepcional, no solo por su calidad humana, que claro, esto es importantísimo en la vida, sino también porque sus talentos, sobre todo los musicales, son, yo me atrevo a decir que internacionales. No solo es campeón de España de DJs y representante nuestro en un campeonato del mundo de DJs, en conclusión, por supuesto, sino que además es cantante, es locutor de radio, bueno, es una persona con múltiples talentos. Es nada más y nada menos que Pedro Cortés. Bienvenido, Pedro, a DJs de Lleida. Buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas noches. Hola. Pedro, Encantado. te tengo que decir que Mike te ha puesto casi por las nubes. Es que, nos ha hablado claro, muy bien de ti. Claro. Y por supuesto, como este es un programa de DJs, tenías que estar en este programa. Sí. Bueno. o Luego sí. le llevo yo a comer ahí a la diagonal, que hay un sitio de puta madre, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Oye, Pedro, bueno, antes de nada, decirte que bueno, me gustaría que nos explicaras un poquito, si puede ser, así, a grosso modo, tu trayectoria como DJ y como persona polifacética, que has hecho muchas cosas, creo, ¿no? Creo que sí, creo que llevo unas cuantas y además que es que fíjate, empecé con 14 añitos, con 14 años ya ponía discos. Tuve la suerte de alguna manera, porque yo era una persona que me puse a trabajar de tapicero con 15 años, porque en ese momento no me apetecía estudiar, entonces tuve que demostrar que había que llevar directo a casa, ¿no? Pero luego mi padre tuvo una locura enorme, solamente lo hizo por mí y porque teníamos un grupo de teatro, entonces nos valía para ensayar en una discoteca que se atrevió a coger mi padre, una discoteca que estaba infectada de gentuza, de macarras de la época del 81. Imaginaos aquellos tiempos, aunque hemos dicho que los 80 eran felices, pero siempre había la cara B de los 80 y era la cara B de la droga, que todo el mundo conoce. Bueno, pues mi padre se atrevió a coger esa discoteca solamente por el hecho de que se la prácticamente regalaban, no tenía que pagar ni el alquiler. Y él por darle a mi satisfacción, la cogió y la cogimos, estuvimos ahí, más que por negocio, porque para que yo aprendiera a pinchar, ¿no? Pues con el jockey que había allí, mi maestro Manolo Amate, que falleció hace un par de años. Y bueno, pues esa era la discoteca Alhambra, donde yo empecé en una cabina que era, pues yo creo que de 1 metro por 1 metro. ¿Cuántos años tenías? Yo ahí tenía ya 15, cumplía 15 en el 81, ¿vale? O sea, yo ya llevaba pinchando un tiempo en fiestas del colegio, en los guateques de estos que hacíamos en casa, que pinchábamos con un disco y quitábamos y poníamos, ¿no? De hecho, mira lo que tengo aquí. Mi primer tocadiscos, Mike. ¡Hala! ¡Qué bueno! El primer tocadiscos que tuve yo, sí señor. Bueno. Un Cosmo, fenomenal, ¿eh? Qué bonito, ¡Hala! Pero ya no suena por lo que veo, ¿no? Oye, Pedro, esto es historia, perdona. Sí. Esto es historia. No solo es un Cosmo, que es histórico, sino que es el Cosmo de Pedro Cortés, campeón de España de DJs. Del 69. El colmo del Cosmo. Siempre he querido enseñar a mis amigos, a mi gente, a mis seguidores, ¿no? Pues cosas que tengo de coleccionista, pues yo soy un friki, ya lo estáis viendo que soy un poco friki. Mi último tocadisco fue este. ¡Hala! ¡Qué bueno! Bueno,
Los posavasos en mi casa son discos. Ah, qué bueno, qué bueno. Los relojes son discos. Qué bueno. Bueno, O sea, yo creo... soy un auténtico friki del vinilo, del disco. Michael dice muchas veces esto y él dice es que somos muy frikis. Sí. La Muy mayoría de los DJs, la mayoría somos bastante frikis. Y ¿Sabes por qué? yo creo que ¿Sabes? éramos friki cuando Sí. la palabra friki no existía. No existía. ¿Sabes por qué? Efectivamente. ¿Sabes por qué? Porque esto no me canso de repetirlo. Esto surge de la pasión. Era la pasión, sí. Surge de la intensidad con la que vivimos, y no me canso de repetirlo, ya sé que soy muy insistente, el arte más universal, que es el arte de la música. Sí, señor. Es el más Además, es universal. verdad. Y nosotros esta profesión la vivíamos, o sea, no era que trabajábamos tal, bueno, cuando ya nos hacemos profesionales, cuando ya estamos trabajando el fin de semana en la discoteca, éramos DJs 100%. Porque Sí, íbamos a la tienda de discos, comprábamos, lo totalmente. escuchábamos allí, lo escuchábamos en casa. Sí. Era constantemente, o sea, Pedro, a mí no me- a mí no- una a mí- pregunta. a mí no me interesa otra cosa. Una pregunta, porque ya que has mencionado eso, porque yo me gusta, rápidamente se me ocurren muchas preguntas. ¿Cuánto tenías de presupuesto semanal en la discoteca, allí en los 80 más o menos, para comprar cada semana de discos? En vinilo, claro. Pues sinceramente tampoco había mucho. Podías comprar cada semana 3, 4 maxis de importación, Claro. 4 o 5 nacionales. Estamos hablando de que a lo mejor comprabas 10, 12 discos al mes de importación. Eso es una burrada, ¿eh? Sí. Porque eran Buenas caros épocas, en y buenas épocas. te llegaba Alfonso de Blanco y Negro, te llegaba a lo mejor el de Toto, te llegaba el de Quality, te llegaba, bueno, eran ciertas casas de discos de importación que nosotros éramos felices cada vez que aparecían por la puerta. Se ponían hasta el culo, sí. les teníamos que invitar a copas, ¿te acuerdas? Sí. Y escuchábamos la música con la gente bailando, ¿eh? La gente bailando y nosotros escuchando los discos nuevos que nos habían traído. Sí. Este no, este sí, hostia, qué bueno es este. Y había que hacerlo así porque el chaval pasaba por ahí a esa hora y le tenías que atender, no le ibas a decir, no, que no puedo ahora. Y era alrededor de al mes, pues no se compraban tampoco demasiado, no nos daban las discotecas tampoco para gastar demasiado, ¿no? Ya me imagino. Pero ya el DJ con el tiempo ya se lo compró, ya era compra privada, ¿no? O sea, ya que era DJ que iba ya a partir de los 90, Sí. 90 y tantos, ya los DJs un poquito más electrónicos, digamos, ¿no? Sí. Electrónicos, progresivos, máquina. Este tipo de DJs. Y te hablo más que los de house y funky, porque los de house y la música funky se fueron más al CD rápidamente, ¿no? En los 90. Tiraron más de CD, mucho más de CD, ¿no? Vale. Pero ese tipo de gente iba a comprarlos allí y se gastaban ya su propio dinero, ¿no? Se gastaban su dinero, ya la discoteca no ponía dinero para eso, lo compraba el DJ. Pero en su tiempo sí teníamos esa suerte de que la sala compraba toda la música. Claro. Oye, y después de esta primera etapa de iniciarte en esta sala que digamos que regentaba tu padre y tal, y empezaste a entrar en el mundo de la cabina, el mundo del DJ, el paso siguiente fue... Pues mira, yo cuando mi padre ya tiene esta discoteca y se asocia con unos señores que son de 2PR, de otra discoteca de Móstoles y otro técnico, montamos Happening Disco, que salía la discoteca de DJ One, creo que se llamaba DJ 1, o discotecas, esas revistas de los 80 de principios tan míticas, y ahí estaba la cabina de Happening, que era una maravilla, pero bueno, llegó un técnico ahí que se asoció con mi padre, que puso todo ahí, puso un equipo impresionante, luego el equipo lo vendió, se lo llevó, nos quedamos sin nada. Hostia, ¿qué dices? Me quedé con los platos, con la mesa y creo que unas luces. Perdona, solo una cosa. ¿Dónde estamos anécdota, situados? Porque, claro, tú has dicho el nombre de la discoteca, pero no sé dónde estaba. En Móstoles. En Móstoles. Móstoles es la cuna de muchos DJs, de muchos raperos, de muchos breakers. Sí. Se decía siempre que Móstoles, Alcorcón y Torrejón era como la cuna de todo de toda esta cultura en los años 80, ¿no? Sí, bueno, pues yo afortunadamente pues dicen que soy uno de los precursores. Bueno, yo hice lo que pude. No, hombre, no. A ver, si empezaste en esos años y a esa edad, Sí. obviamente lo eres, no hay ninguna duda. Vos. Antes de eso, Claro. poca cosa había, ¿eh? No, es que los números cantan, es decir, las cosas son las que son. No es que lo digan, es que lo eres y punto. Y bueno, el primer concurso de breakdance creo que lo hago yo, lo monto yo en el 84, que ganó José Mota. ¿Qué? José Mota lo gana. ¿Qué dices? En discoteca Happening. Cuidado, ¿En amigos, sí. amigos, dato histórico. José Sí. Mota Pero bailaba ¿lo break hacía en y serio ganó. o lo hacía en broma? Guau. No, pero muy en serio, que nos dejaba todos con la boca abierta y yo acojonado en la cabina y digo, madre mía, cómo baila este tío, ¿eh? Claro, el resto de los chavales eran buenos, pero joder, qué nivel tenía el tío ya. ¿Qué Bueno, nivel?
Un momento, Manel. ¿Tienes algún contacto con él? Manel. ¿Recuerdas que yo te dije, tenemos que traer a Pedro Cortés, porque es un crack, y nos va a contar muchas cosas suculentas? ¿Te acuerdas que te dije algo así parecido? Pues fíjate me estoy quedando date cuenta con la boca abierta, ¿eh? Date cuenta de que era cierto. Y espérate. A ver. Sí, bueno, la verdad que aquello fue, pues la verdad que para mí pasó a la historia, ¿no? Y fue bonito, era un tío muy serio, ¿eh? Muy serio. O sea, ¿Ah, sí? este cachondo que sabe que vemos en la tele, muy serio y rozando un poquito el punto borde, ¿no? En aquel momento, ¿no? No sé si era tímido o era muy borde, pero no era un tío que hiciera amigos, ¿eh? Sinceramente. Y bueno, los dejó a todos locos, ganó el concurso, él iba con Quique, que fue un DJ también de Madrid. Sí, Quique. Eran DJs de la discoteca Friends, ¿os acordáis? La discoteca Friends que estaba en la plaza de la Puerta de Toledo, que tuvo unos años muy importantes. Qué bueno. Y Quique bailaba antes de ser DJ, era break, y hacían como pareja de exhibiciones José Mota y él, ¿no? Y bueno, después de esta discoteca yo dije que pues yo, sinceramente, yo estaba aquí de segundo, de tercero, ¿no? Eran luces, el segundo, el que ponía las lentas y el que pinchaba cuando podía, cuando me dejaba. Claro. Entonces le dije a mi padre, me voy. Digo, me ofrecieron una cosa en Madrid y me fui con 18 añitos, sin coche, sin nada, sin leches, que volía a las 5 de la mañana andando desde la Gran Vía hasta Príncipe Pío, una hora andando para luego coger un autobús y llegar a mi casa a las 6 de la mañana. Pero era tanto el amor que tenía yo por pinchar. Claro. Pinchaba, o sea, si hubiera tenido que ir a Madrid a pinchar gratis, lo había hecho. Lo que pasa es que, claro, ya no había que pinchar gratis porque había que demostrar en casa que ya iba a tener un sueldo como DJ trabajando prácticamente todos los días, ¿no? Y me fui a Madrid, a la discoteca Charco, la inauguré. A partir de allí, pues sí es cierto que ya los de Long Play, los de Pachá, los de Joy, ya se empezaron a fijar en mí porque pinchaba diferente. Claro, hombre, eso seguro. Como pinchaba diferente, pues la gente iba a verme y decía, hostia, este tío. Y, oye, y me ofrecieron bastantes sitios, ¿no? Pero en ese mismo año, ya 85, me salió una oferta muy buena en una sala que se llama Fanny de Toledo, en Bocejón, y los DJs de Madrid, a raíz de irme yo y un tal Pedro Balado, que también es uno de mis referencias, aparte de ti, por supuesto, empezamos a irnos a Toledo, que es donde pagaban de puta madre, mucho mejor que en Madrid, mucho mejor que en todos los sitios, unas discotecas espectaculares en Toledo, discotecas, pero el doble de buenas que las de Madrid, ¿no? O sea, íbamos allí y cada 6 meses te inauguraron una en un pueblo, otra en otro pueblo, y todo yo que en Madrid nos fuimos para allá. Yo fui el primero, claro. Sí. Y decidí dejar Madrid para ir a ganar dinero a Toledo, porque ya decías, hostias, que me quiero sacar el carnet, que quiero comprar un coche, ¿no? Y después fuimos a la Mili, y en la Mili es cuando yo me entero, cuando vengo en un permiso, que había habido, ya en el 86-87, había habido un campeonato de jockeys, que había ganado 6 platinas, ya era muy famoso por aquellos Más Mix, que íbamos todos los militares escuchando el Más Mix en el autobús desde Madrid hasta Cádiz. Te lo digo como lo recuerdo, ¿eh? Poníamos Más Mix y todos aquí alucinando con las mezclas, el tío Mike y el tío Usea. Venga, luego, joder, ¿qué pasada? Qué maravilla. Y eso era lo que se escuchaba en aquel momento, ¿no? O sea, camino de la Mili. Y cuando volví ya eras campeón de España, macho. Sí. Pero, finalmente, cuando volviste a la Mili, pudiste presentarte al Campeonato de España. Sí, la primera vez. Y ahí es donde empieza el festival importante. Sí, la verdad que cuando vengo de la Mili, yo fíjate que pinchaba, me escapaba algunas noches del cuartel. Y era policía militar, pero le echaba tanto borro que... Mira, perdón, un momento, paren máquina. Pedro Cortés era policía militar. ¿Qué me estás contando? Sí, me tocó pringar. Sí. Para poder pinchar, porque yo me moría porque no podía pinchar, me tenía que escapar algunas noches para ir a la discoteca, que me eché un amiguete, en la discoteca Élite de San Fernando de Cádiz, y ahí donde yo pinchaba. Qué bueno. Y pinchaba y era el tío más feliz del mundo. Eso sí, hasta que un día me pillaron escapándome y ya me costó un mes en el calabozo, ¿sabes? Me costó un mes en el calabozo, pero eso sí, el tiempo que estuve pinchando, que podía salir a pinchar a la discoteca, aquello era maravilloso. O sea, ni siendo policía podías reprimir tus impulsos musicales. Nada. Qué bueno. Había que escaparse, había que buscarse la vida y la verdad que merecía la pena porque escucha. Entonces, te presentas al Campeonato de España. ¿Qué es lo que sucede ahí? Me presento en el año 88. ¿Sí? Yo estaba pinchando cuando vengo de la Mili, voy directamente a Titanic, ¿vale? Titanic era lo que es. Titanic, tío. Mítica, tío. 7 plantas, espectacular, o sea, unas luces impresionantes, un equipo bestial, una cabina de 9 metros de larga,
Sí, sí, sí. Bueno, sí. aquello era espectacular. Era vivirlo. Era lo sumo, ¿no? Era el cielo, era el cielo. Era el cielo. El cielo en ese momento, ¿no? Y salir de la mili. Porque estando en la mili me habían ofrecido Joy Slava, que también era un sueño mío, ¿no? ¡Hala, tío! ¿Qué estás contando? Pero Tío. eso fue horrible, eso fue horroroso. O sea, eso de estar en la mili y que te propongan pinchar en Joy Slava, o sea, que te ofrezcan trabajar en Joy Slava, a mí me destrozó, ¿eh? O sea, Hombre, claro. me entró hasta depresión, sinceramente. Hombre. Y ya salí de la mili y bueno, pues ya me conocí bastante gente y entré en Titanic y disfruté ahí durante casi 8 meses hasta marzo del 88, pero ya me presentaba a los cuartos de final del DMC de Madrid. Había cuartos de final. Hostia, ¿cuartos de final? ¿Sí? Claro, había tanta gente que se presentaba. Claro, pues es que ahora le dice la gente, no, es que ahora, esto es muy importante que lo diga, porque vais a estar de acuerdo conmigo. Manel, Mike, ahora soy DJ de techno, soy DJ de house, soy DJ de R&B, soy DJ de funky, soy DJ de pachanga, soy DJ de reggaetón. No, vamos a ver. A esos campeonatos donde tú y yo nos presentamos, y el señor Dimas, y Oriol, Crespo, y Jordi Carreras, y David, y etcétera, se presentaban todos los jockeys de todos los estilos. Sí, señor. Todos los jockeys de todos los estilos. Pues tú y yo empezábamos con funky, seguíamos con música disco, seguíamos con house y acabamos con música pop, por ejemplo. Exactamente. Música rap, que en aquel momento se llevaba mucho todo también el tema de rap, Scott y las whip up de rappers y todo aquello. Pero lo que os quiero decir que a lo mejor un tío que ponía un poquito más de housete en aquella época, a finales de los 80, pues el tío ese se presentaba al concurso. Se presentaba con house, con rap, con funky y con dance, ¿entiendes? O sea, que era el concurso de todos los DJs. No ahora que unos son de techno y otros son de house y otros son de tal. No. Ahí íbamos todos los DJs de España. Y claro, había que hacer cuartos de final. y pasé a la final de Madrid y ahí, bueno, me quedé entre los 4 o 5 primeros, que ganó Dimas otra vez el campeonato de Madrid. Segundo quedó, creo que fue José Ramón o David Ferrero. Y bueno, pues sí, yo me presentaba como algo nuevo. Eres los 4 que cortabas el bacalao en esa época, en los concursos, ¿eh? Yo empecé en el 88, pero me empecé un poco, pues era por la experiencia, porque como en Titanic hacía yo mis historietas, mis mixes en directo y tal, pues dije, joder, voy a hacer, y lo que hice más que nada fue un poco siguiendo tu rollo, más un megamix con un poquito de scratch y tal, las mezclas, empecé a compasar, una cosa bonita, elegante, y joder, llegar al final, pero es lo que quería ese año, ¿no? Probarme a ver cómo estaría yo a ese nivel, ¿no? Ya el siguiente ya me lo tomé muy en serio, ya empecé a ganar el campeonato de la zona sur de Madrid, luego el campeonato de Madrid, luego el subcampeón de España, el año siguiente campeón de España, o sea que ya empecé a tomarlo muy, muy en serio, porque aparte es que era muy divertido. Chicos, era muy divertido. Era muy divertido, pero escúchame, esto tiene una derivada muy interesante, que es que tú representaste a España en el Campeonato del Mundo de DJs de TMC en Londres. Tú fuiste el primero. Pero yo quiero que me cuentes tú, que nos cuentes a todos tu experiencia. Es que a mí me cuesta mucho decirlo con palabras, pero a ver si tú encuentras las palabras, pero igual tú eres más elocuente que yo. ¿Qué es lo que, o sea, qué se siente? ¿Cuál es la sensación que tú tuviste siendo analizado por miles de DJs que te estaban viendo ahí en directo, a la mínima lo que haces, lo que no haces, y en un lugar tan espectacular como un campeonato del mundo? Sí, bueno, eso es. Es que eso muchas veces lo quiero explicar. Se lo quiero explicar a la gente, que es, o sea, lo primero que eres tú allí representando a un país entero. Exacto. Como el que va a Eurovisión, por ejemplo. Exacto. Como el que va a Eurovisión. Pero claro, esto es el representar. Tú eres el DJ que va allí, que eres el campeón de España, a representar a todos los días de España y en tu país. Hostias, aquello era acojonante. O sea, era un marrón, era una responsabilidad. Menuda presión. Menudo marrón. O sea, que luego cualquier cosa que fallara o sonara mal era una preocupación, porque querías hacerlo perfecto para quedar bien, ¿sabes? Por lo menos quedar, decir, joder, he venido, me he preparado la mano, ¿cómo la tenías? Bueno, yo antes de salir tenía que ir a cagar, ¿sabes? pero no una,
Dos veces. Porque si no, no pinchaba, ¿eh? O sea, pero joder, esto me ha pasado siempre, ¿eh? Yo antes de abrir pista en las discotecas, muy antes de lo que te cuento, antes de abrir pista, otros días que se iban a tomar una copita, ¿no? Yo tenía que ir al servicio, porque si no, no habría pista, ¿sabes? Espectacular. Una pregunta, Manel, ¿cómo vamos de tiempo? Pues vamos bien. Tenemos un par de minutos o 3. Vale, entonces vamos a hacer una cosa, si te parece bien, Pedro. Sí. Te vamos a invitar para un segundo capítulo, sí, donde nos has explicado, porque es que tu historia es tan larga y tienes tantas cosas interesantes que explicar, porque imagínate, ahora nos está explicando de cuando representó a España en el Campeonato del Mundo. Cuidadito. 1990, pero es que hay mucho más. Y hacemos un pequeño spoiler y adelantamos que Pedro, enséñalo a cámara, lo de ahí. Mira, esto es el trofeo de campeón de España, ¿puede ser? Sí, señor. Qué bueno, qué bonito. Pero en el próximo capítulo, la segunda parte de esta entrevista, vamos a hablar de Jesucristo Superstar. Perfecto. Entre otras cosas. Si quieres, hablamos de Jesucristo y de Club de Soul. Exactamente. Aquí tengo You Never Know, que fue un éxito a principios de los 90. También. O sea, digo Jesucristo y de muchas otras cosas. Vale, Antes de acabar, la entrevista de hoy, quiero que me digas alguna de tus canciones preferidas históricamente. Vale. Para acabar la entrevista de hoy. ¿Con esto aquí? Con lo que tú quieras. Sí, con eso ahí. Además, quiero decir que eso es la portada de los vídeos VHS que tenían en la DMC. Sí. ¿Es verdad o bueno, no? Pues sí. Bueno, aquí está este tío que creo que se llama Cash Master Suite. ¿Te acuerdas de Cash Master Suite? Sí, claro. De hecho, no se ha comentado que estuve en el Campeonato de Europa 2 veces, ¿eh? En Mallorca y quedé segundo, en Alemania, Inglaterra se hacía. Y luego también estuve en Mallorca en el 89 cuando era subcampeón. Qué bueno. Cosas que han pasado muy bonitas, o sea, que he representado a España más de una vez. O sea, continuaremos, ¿eh? O sea, sí. Continuaremos con esto. O sea, lo vamos a dejar aquí, pero te emplazamos para un segundo capítulo. Y bueno, aparte de esto, te invitaremos en otras ocasiones por otros motivos, pero sí, hombre. Esta vez más que nada es para que la gente que no te conoce, bien, pues que habrá muchos que sí, pero algunos que no, pues que más o menos se empiecen a situar mentalmente y a entender que aquí en DJs de Lleida solamente traemos a cracks. Y por tanto eso significa que tú, Pedro Cortés, obligatoriamente tenías que estar, además de que seas amiguete, que esa es otra, pero tenías que estar sí o sí por derecho propio. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque, Manel, ¿verdad? El tiempo nos aprieta. Pero lo dicho, dime. Tu canción, una canción para despedir. Sí. No tengo una, os voy a decir mira, hay un tema que es muy funky, muy bestia, que es de Rick James, que se llama Secret for Your Love, ¿no? Que lo cantó con Tina Mary en el 79, y luego un grupo llamado BZR lo hizo también, y es un tema de Rick James que luego también lo hizo este grupo. Con una canción. Hoy acabaremos con una canción. Secret for Your Love se llama. Pues mira, ya la estamos oyendo de fondo. Ahí está. Y con esto acabamos hoy con Pedro. Muchas gracias. Te volvemos a ver en otra ocasión para que nos expliques muchas más cosas que, bueno, según Mike, aún quedan muchísimas cosas por explicar. Así que muchísimas gracias. Estaré encantadísimo de estar con vosotros. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo gigante. Abrazos, Manel. Continuamos hasta el próximo día. Y a todos los oyentes. Well, you're a fine, sexy little lady. You like your candy very sweet. You're a classy little dame, sophisticated game, and you know all of the best restaurants to eat. Say, baby, you two are a mellow fellow, and you're as rare as vintage wine. I'll take you any place, get into your time space. That's why I chose to make you mine. I'm just a sucker for love, sucker for love, sucker for love, baby. I'm just
just a sucker for love, sucker for love, sucker for your love, baby. Well, sometimes you get mad at me, baby, and you don't want to see my face around. Times may get rough, but I know there's enough freaky love when my love tumbles down. Don't you do that, don't you do that, that's what I used to say when I got mad and didn't want your touch. But how could I resist when you start to kiss? Sucked in once again, I let you in. Well, you're a sweet, sexy thing, and you make my whole heart sing. And there's nothing in this world I wouldn't do. I'm just a sucker for your love. And I like it. I like to, baby, I like it. I like to, baby. I'm just a sucker for your love. Ei, gentada, bona nit i benvinguts a l'espai més calent de la graella, DJs de Lleida. Avui arrenquem amb tot, sense escalfament, sense preàmbuls, directament al cor de la pista. Jo ho tenim Sánchez a tope des d'aquesta gavina que trona, que vibra, que quasi surt per la pantalla. I per estrenar la nit, res millor que un monstre, un dels grans arquitectes del so disco. No cal ni flors ni violes. Tirem fort des del minut zero. Posarem un dels 10 absoluts de la música, Serron. El nostre home va llançar el 1978 aquesta bèstia que es diu Give Me Love Tonight. I les discoteques d'Europa van deixar de vendre begudes al llarg de 10 minuts. I us preguntareu per què? Doncs perquè ningú podia anar a la barra, tothom estava enganxat a la pista, incapaç de moure's del seu lloc. Va petar a França i va creuar cap al canal fins al Regne Unit com un míssil de purpurina. La lletra, directa, una bofetada de llum estroboscòpica. Dóna'm amor, dóna'm amor, dóna'm amor. Germà, no cal més paraules. És d'aquells temes que s'han quedat gravats a foc a la memòria col·lectiva. Preparats per rebentar-ho tot? Au, puja volumen, perquè la primera cançó d'avui és una autèntica explosió disco-fanga. Uau, encara tenim el cos escalfat de Serron, la pista encara està fumejant i nosaltres aquí, sense ni un got d'aigua. Però espera, que no hem acabat, perquè el millor sempre arriba al final, nen. Per tancar DJs de Lleida com es mereix, hem buscat una bomba Eurodance de principis dels 90 que va arrasar a les ràdios, a les discoteques, fins i tot als pubs de carretera. Parlem de C.O. Rowe Fit Talisa amb el seu Because the Night. Anem directes cap a la pista com a zombis encantats. Any 1992. Senyors i senyores, els italians van agafar el clàssic de Patti Smith i Bruce Springsteen, li van posar un motor d'Eurodance turboalimentat i van crear un himne absolut de les nits de dijous, divendres, dissabte i fins i tot de dilluns si el DJ era valent. Top 5 a Alemanya, top 10 a Àustria i a les discoteques d'aquí directament intocable. Because the Night Belongs to Lovers. Digueu-me que no és un himne perfecte per acabar un programa. Gràcies de tot cor per estar aquí davant la pantalla, aguantant amb nosaltres fins al final. Sou els millors. Fins la setmana que ve. No oblideu, la nit és vostra. Endavant, poseu el volumen al màxim i deixeu que la nit us porti. Doncs arribem fins aquí. Com cada setmana acabarem amb el vinil de la setmana, un clàssic que segur que heu ballat moltíssim i una de les meves cançons preferides. Finally, Sissy Peniston.
a més també tinc per aquí la versió del LP. I molta atenció en aquesta curiositat, perquè és de les bones. Una de les parts més mítiques de la cançó, aquell Yeah, yeah, no estava ni escrita. La mateixa Sissy Peniston va oblidar part de la lletra a l'estudi i ho va improvisar. I al final es va quedar a la versió definitiva. Qui ho diria, oi? Així que ja ho sabeu, de vegades els millors moments surten sense buscar-los. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més música, més col·laboradors i tot el que envolta el món de la música. I ara sí, a ballar, gaudir i deixar-vos portar per la música dels DJs. Moltíssimes gràcies i adeu!